45. Venezuela tiene relaciones diplomáticas con unos 100 estados del mundo. Tenemos misiones bilaterales ante estados y gobiernos, pero también embajadas multilaterales ante Naciones Unidas, a la OEA o también la UNESCO, la FAO. Y en Caracas existen numerosas embajadas de América Latina, de Europa, de África, de Asia y del mundo árabe. Precisamente esta mañana quisimos conversar con el señor embajador Mohamed Al-Chabou, quien es extraordinario y plenipotenciario embajador del Estado de Kuwait, sobre lo que significa Kuwait en el mundo de hoy, sobre las relaciones especiales de Kuwait con Venezuela y particularmente el vínculo que tiene en materia petrolera Venezuela con Kuwait. Él nos va a hablar de lo que significa Kuwait en el mundo de hoy y además la diplomacia es la relación permanente que los embajadores tienen con los países donde están acreditados. Igualmente vamos a conversar con un embajador latinoamericano. Se trata del embajador Mario López. Él es el embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Venezuela. Con él también vamos a hablar sobre la integración latinoamericana, la Alianza del Pacífico, lo que significa UNASUR y sobre todo la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Estos dos diálogos, estos dos encuentros, estas dos visitas a Kuwait y al Perú, pues significan el interés que tiene Globovisión y Brújula Internacional de acercarse a las embajadas. Precisamente lo hacemos desde la residencia de nuestros embajadores, que además pues tienen sus oficinas también funcionando en Caracas. Algunos representan a su país, no solamente en Venezuela, sino también ante otros países, y en general pues Venezuela tiene su embajada, en el caso de Kuwait también, desde hace muchos años, allí en el Emirato de Kuwait, en el estado de Kuwait, y nosotros tenemos una embajada desde hace muchísimos años en Lima. Es parte pues de la actividad diplomática. En nuestro caso nos tocó representar a Venezuela en la vida diplomática en muchos estados y la diplomacia, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Exteriores, permite que funcionen estas embajadas en representación de la amistad, del comercio, la cultura que los países deben tener. Por eso el intento es llevar el mensaje de Brújula Internacional a las embajadas y en lo posible ir a los países para mostrarles también a ustedes lo que puede hacerse. Pronto posiblemente vamos a mostrar muchísimo material desde Kuwait en los escenarios propios de ese estado tan importante en el Medio Oriente y lo mismo con Perú. Estamos tratando también de transmitir desde Perú algunos de los acontecimientos más importantes y esta necesaria relación. Por cierto, aquí en Kuwait nos dieron de regalo esto que es un masbahá. Es una fórmula para pasar el tiempo, pero también una manera de pasar y hablar en actos sociales en función de esas culturas y esas costumbres. Vamos a ir entonces a un corte y seguimos con más de Brújula Internacional. Usted está viendo Brújula Internacional. Para Globovisión y para Brújula Internacional es muy agradable ir a las casas de los embajadores que tienen la representación diplomática en Caracas. Por eso vinimos acá a la casa del embajador Mohamed Al-Chabou, quien es el representante de Kuwait. Y la primera pregunta es, Kuwait preside la Liga Árabe, Kuwait convoca una serie de reuniones importantes. ¿Cuáles son las reuniones que están por realizarse ahora en Kuwait? Primero, buenos días, bienvenido por estar aquí, amigo Julio. لا شك بأن هذا الشهر يعتبر شهر مميز ونشاط وفاعلية في الدول العربية في شهر مارس. En primer lugar, gracias por venir, bienvenido, gracias por tenerlo acá. Quisiera decir que este mes, el mes de marzo, es muy importante para nuestra región árabe, porque en él se celebran 3 eventos. حيث سنشهد المؤتمر الأول هي القمة العربية الاعتيادية في مصر، والمؤتمر الثاني هو مؤتمر القمة العربية الاقتصادية أيضا في مصر.
El primer evento sería la cumbre de la Liga Árabe, la cumbre ordinaria de la Liga Árabe, que se va a celebrar en Egipto en el mes de marzo. El segundo evento sería la cumbre económica de la Liga Árabe, también en Egipto. أما المؤتمر الثالث وهو مؤتمر إنساني مهم جدا وهو المؤتمر الثالث لإغاثة الشعب السوري الشقيق. Y el tercer evento sería un evento muy importante porque es de carácter humanitario, es para ayudar al pueblo sirio amigo. حيث تمت دولة الكويت بالتشاور مع الأمم المتحدة في تنظيم مثل هذا المؤتمر الثالث الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر. Donde se está coordinando con los buenos oficios de las Naciones Unidas para celebrar este tercer evento de carácter humanitario para recaudar fondos para el pueblo sirio y se va a celebrar el 31 de este mes. ففي المؤتمر السابق حضره 70 دولة على مستوى رؤساء دول ورؤساء حكومات مهمة أيضا و24 منظمة دولية إغاثية تابعة للأمم المتحدة. El evento anterior del mismo carácter ha tenido la participación de 70 estados y de 24 organismos وتمت الكويت تقديم تبرع بقيمة 800 مليون دولار. Ahí el Kuwait contribuyó con 800 millones de dólares. وبلغت المبالغ الإجمالية في المؤتمر السابق ما يقارب 3 بليون دولار. Y la recaudación general fue de 3 billones de dólares de todos los países participantes. وهي موجهة للشعب السوري الشقيق في سوريا والذي يبلغ تعداد 8 مليون لاجئ داخل سوريا و3 مليون خارج سوريا. Y es una donación dirigida a ayudar a 8 millones de refugiados dentro y fuera de Siria. Precisamente Globovisión estuvo invitado por la Embajada de Kuwait en Caracas y estuvo allí con Globovisión Sin Fronteras. En esta oportunidad también Globovisión va a estar allí en los escenarios para transmitir no solamente este evento tan importante, sino también la cultura, la civilización de la importancia que tiene el Estado de Kuwait. Why, Ambassador, to help the people of Syria? ¿Por qué ayudar al pueblo de Siria? لا شك بأن الوضع في سوريا مثل ما صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أيام. No hay duda que el pueblo sirio, y de acuerdo a las mismas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, بأنها سوريا تشهد كارثة لا قبل لها ولم تكن في التاريخ الحديث أبدا مثل هذه الكارثة التي نشهدها في سوريا. que Siria sufre una situación catastrófica sin precedentes. فكرة المؤتمر أيضا هي فكرة سامية ونبيلة وبعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو خلافه. Y la idea de celebrar este evento está lejos de cualquier interés, es netamente humanitaria, sin ningún objetivo o interés para celebrar, simplemente ayudar al pueblo sirio. Señor embajador, hace poco fue la celebración de la fiesta nacional de Kuwait. Estuvimos presentes en una gran reunión de amigos, de diplomáticos. Además usted dio unas palabras muy interesantes. ¿Cuál fue el sentido general de esa intervención suya, llamando precisamente a la unión? لا شك بأن احتفالنا الذي تم وهو بمرور 54 عام على استقلال دولة الكويت و24 عام على تحريرها من الغزو الصدامي الغاشم. Estas fechas son bastante emblemáticas para nosotros, sin duda. Ahí celebramos el aniversario 54 de nuestra independencia y el 24 de nuestra liberación de la invasión del régimen de Saddam Hussein. ¿Por qué independencia y por qué liberación? Why independence and why liberation? الاستقلال هو من المملكة المتحدة التي كانت تشرف على شؤون دولة الكويت الخارجية والدفاعية من 1899 إلى 1961. No hay duda, la independencia es del Reino Unido, por supuesto, que fue como un protectorado o como controlador de nuestro Estado del año 1899 hasta 1961. أما التحرير فهو عندما قام صدام حسين الدكتاتور العراقي آنذاك باحتلال بلدي المسالم الصغير وتم حشد دول العالم كافة وبالأمم المتحدة لطرده من بلدي وبمشاركة أيضا فنزويلا عبر منابر الأمم المتحدة. Y por supuesto la liberación es de la invasión del régimen de Saddam Hussein, el dictador que invadió a nuestro país, que era
pacífico y no tenía ninguna actividad bélica, y la liberación fue como con la ayuda de la comunidad internacional, con los buenos trabajos de los estados amigos, de los Estados Unidos, y por supuesto Venezuela participó también como país que apoyó nuestra liberación. En ese discurso, en your speech, en la reunión, dio algunas líneas muy generales. ¿Cuál puede ser el resumen? اوكي، راح الخص مجمل الكلمه التي ذكرتها في الحفل التي Quiero dar un pequeño resumen de mi mensaje que leí en nuestro Día Nacional. وهو العلاقات بمناسبه الانطلاق العلاقات بيننا وبين جمهوريه فنزويلا الصديقه. Primero, las relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela amiga, منذ مده 50 عاما، que se iniciaron hace 50 años. وإقامة السفارات القائمة بين البلدين منذ 22 عام. También la iniciación de las relaciones diplomáticas con las embajadas que comenzaron hace 22 años. تطرقت أيضا في الكلمة على الموضوع الملتهب في الوطن العربي، وهو ما يعرف أو ما يسمى بالربيع العربي. También hablé del tema encendido que está incendiando en nuestra región árabe ahora, lo que se llama حيث نشهد la primavera árabe. نشهد هناك قصف وقتل وتعذيب وتشريد وطرد دول مواطنين من دولها. Estamos viendo destrucción, estamos viendo bombardeos, matanzas, una desolación en nuestro mundo árabe. أيضا تطرقت إلى موضوع الساعة، وهو انخفاض سعر البترول العالمي وتنسيقنا مع جمهورية فنزويلا الصديقة. También hablé de un tema de la actualidad, que son los precios de petróleo y su descenso, y también hablar de posturas comunes con la República Bolivariana de Venezuela amiga. Sobre el terrorismo fue muy clara, ¿no?, la condena, que no es solo de Kuwait, sino de todo el mundo árabe y de todas las Naciones Unidas, about the terrorism. دولة الكويت متعاونة مع الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن في ملاحقة أي تنظيمات إرهابية ومشبوهة. El Estado de Kuwait trabaja mancomunadamente con las Naciones Unidas. Desde las Naciones Unidas se une a las voces que condenan el terror y lo rechazan, سواء بالتمويل أو بالنشاط المباشر. bien sea rechazando la financiación o el apoyo a las actividades terroristas. Bueno, vamos a seguir conversando con el embajador Mohamed El Chavo. Es parte de este acercamiento que tiene Brújula Internacional con las embajadas, y en la segunda parte vamos a otros temas también de interés nacional. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Seguimos conversando con el señor embajador Mohamed El Chavo, embajador extraordinario y plenipotenciario de Kuwait en Venezuela. Recordemos que Kuwait es un estado que pertenece a la Liga Árabe, a Naciones Unidas. Nos decía que tiene una larga relación con Venezuela, está presente en América Latina, somos miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, y por supuesto es importante preguntarle al embajador qué significa Kuwait en el mundo de hoy, qué hace. بلد الكويت ربما نعتبره بلد صغير في مساحته، لكنه كبير بأنشطته السياسية والاقتصادية. Mi país se considera un país pequeño geográficamente, pero grande en su actividad y en su papel en su entorno, en el tema político y económico. تعدادنا 1.5 مليون كويتي، والإجمالي مع غير الكويتيين يقارب 3.5 مليون. Somos 1.250.000 de kuwaitíes aproximadamente, y con los habitantes y los residentes en Kuwait llegamos a 3 millones y pico de بلدي personas. له مساهمات نشطة وفعالة من خلال مجلس التعاون الخليجي. Tenemos actividades bastante grandes en medio de nuestro entorno en el Golfo, ودول منظمة الجامعة العربية، dentro también de la Liga Árabe ومنظمة التعاون الإسلامي y la Organización de Cooperación Islámica, y dentro de las Naciones Unidas también. Es importante, embajador, esto porque los venezolanos no conocen que ustedes participan de la Liga Árabe, pero también de la Comunidad Islámica, que son más de 50 estados, ¿no? ما في شك أن منظمة التعاون الإسلامي تشمل دول عربية وغير عربية، أفريقية وآسيوية.
La Organización de Cooperación Islámica incluye no solamente los musulmanes en el mundo árabe, sino varios estados en Europa, en África, en Asia. تقريبا 56 دولة. Aproximadamente son 56 países. تشمل يعني بما فيها اندونيسيا. Incluye Indonesia, por ejemplo. Senegal. ودول كبيرة وكثيرة. ¿Y la relación con América Latina de Kuwait cómo ha sido? No solamente con Venezuela, with Latin America, the relationship. العلاقة متطورة ومتصاعدة بين دول العربية وبالدول الخليجية وبين أمريكا اللاتينية. Las relaciones entre los países árabes y los países del Golfo están siempre en desarrollo con los países de América Latina. حيث لدينا في الكويت فقط 10 بعثات من أمريكا اللاتينية ممثلة في دولتي. Tenemos una representación diplomática de 10 estados de esta región. والثقافة اللاتينية بدأت في انتشارها من ناحية اللغة أو من ناحية الأدب في المنطقة الخليجية. Y se está desarrollando también la cultura de la región latinoamericana en nuestro mundo árabe. علما بأن هناك كان مؤتمر الأسبة بتبادل دعم اللغات العربية مقابل البرتغالية والأسبانية. Quiero mencionar que hubo también el evento de los países de Sudamérica y los países árabes, lo que se llamó lo que se llaman los países de los países ASPA, que hubo un evento en Kuwait y determinó también respaldar la enseñanza de los dos idiomas en nuestras dos regiones, el idioma árabe, el idioma español y el portugués. Vi que en la recepción de Kuwait algunos universitarios, profesores se acercaron porque tienen interés en aprender árabe. Kuwait podría facilitar en Venezuela to help for the Arab language. ما في شك هذا جهد جبار، لكن الكويت دائما سوف تكون عامل مساعد ومؤثر في مثل هذه الأنشطة السامية والنبيلة. No hay duda que ese es un esfuerzo inmenso, pero no hay duda que Kuwait va a participar y va a contribuir si hay una intención de hacerlo. Y las relaciones con otras partes del mundo, con África, con la Unión Europea, con Rusia, con China, en general, en el marco mundial, ¿cómo son las vinculaciones de Kuwait? علاقات الكويت مع دول العالم كافة علاقات سلام ومحبة وعدم تدخل بالشؤون الداخلية. El Estado de Kuwait siempre mantiene relaciones de armonía, de paz con todos los estados del mundo. Son relaciones de paz, de cordialidad y de equilibrio. ولنا معاملات التجارية المثمرة ما بين الصين والهند وأيضا روسيا ودول العالم كافة. Tenemos buenas relaciones comerciales de intercambio con China, con Indonesia, con Rusia, con muchos países. يعني فقط مثال كان التبادل التجاري بيننا وبين الهند العام الماضي 16 بليون دولار. Puedo dar un ejemplo, la India, por ejemplo, el año pasado llegó nuestro intercambio comercial a 16 millardos de dólares. Ahora, hace poco Naciones Unidas le dio un reconocimiento al emir de Kuwait, ¿no? Hubo una distinción especial. ¿En qué consistió? For the Emir de Kuwait, the United Nations gave it a special prize. هذا التكريم حازه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كأمير كقائد للإنسانية. Es un homenaje muy distintivo para nuestro emir y lo nombraron líder humanitario. في سبتمبر الماضي. En septiembre del año pasado se lo condecoró las Naciones Unidas. من الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة لدور الأمير النبيل والسامي لمساعدة إخوانه اللاجئين السوريين. Y es un reconocimiento y un homenaje a nuestro emir por su ayuda brindada a nuestros hermanos sirios. في وجه الكارثة التي تعتبر غير مسبوقة في هذا العالم الذي نشهده الآن وهو يعتبر عن فشل. Para enfrentar a esta catástrofe sin precedentes en nuestro mundo. وهو ما يعبر كما قال الأمين العام للأمم المتحدة فشل الأمم المتحدة في التعامل مع هذه القضية الإنسانية. Y como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, eso es un فشل التعامل مع هذه القضية الإنسانية. Él quiere decir que las Naciones Unidas no lograron
mantener una buena relación o un buen trato a ese conflicto que vive el pueblo sirio. ومن هذا المنطلق تم منح صاحب السمو الأمير لقب قائد الإنساني لدوره المشرف في هذه. Por eso las Naciones Unidas reconocieron ante su incapacidad de tratar de ayudar al pueblo sirio. Nuestra ayuda ha sido de gran valor y por eso la consideraron las Naciones Unidas y le dieron este título de líder humanitario. Hace poco usted mencionó en su discurso la presencia o el contacto con el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores, the new member of the new Minister of Foreign Affairs. Did you have meet with her? نعم، لقد استقبلناها معالي وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز في بلدي. Sí, hemos recibido a la canciller, a la ministra Delcy Rodríguez, a la canciller venezolana, en enero pasado. وتفاجأت من مدى سعة اطلاعها ومدى تعاملها الراقي. Y me impactó su gran conocimiento de la situación y su trato de altura. وهي إنسانة نشطة ومحبة ودائما مبتسمة، وعكست بالنسبة لي أن البلد في خير. Es una persona muy activa y muy optimista y me dio como el reflejo de que su país está bien. Por supuesto que usted como miembro del OPEP Kuwait, aquí en Venezuela se reúnen los miembros del OPEP con la ministra de Relaciones Exteriores. هذه ما في شك بأنها تعتبر جهود نشطة من قبل فنزويلا لمحاولة التوصل إلى سعر عادل. No hay duda que esas son acciones que está emprendiendo Venezuela para lograr unos precios más justos del petróleo. من خلال التنسيق المستمر بين فنزويلا وبين سفراء دول الأوبك وغير الأوبك أيضا. A través de una coordinación permanente con los países productores de petróleo, sean miembros o no de la OPEP. Embajador, el último minuto para un saludo a la comunidad árabe que reside en Venezuela, en árabe precisamente. أوجه تحية للأخوة العرب الذين هم الآن فنزويلانيين. Un gran saludo a los hermanos árabes que se han convertido en venezolanos ahora. وطيلة فترة وجودي هنا الأربع سنين الماضية لمست فيهم التسامح والتقبل والتعامل مع بلدهم الثاني فنزويلا أو بلدهم الأول فنزويلا. Yo percibí durante los 4 años que he tenido aquí en Venezuela que hay un gran grado de tolerancia, de amabilidad, de compartimiento y de aceptar al otro. وهم ما في شك بأنهم العديد منهم يحملون شهادات عليا ومواهب تخدم أيضا بلدهم Sin فنزويلا. duda, hay muchos profesionales y mucha gente preparada que sirven bien para este país. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Inclusive Guadía, que es la traductora, es una venezolana de origen libanés, nos ayudó también a llevarles a ustedes el mensaje del señor embajador Mohamed Al-Shabo, embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en Venezuela. Usted está viendo Seguimos nuestro recorrido por las embajadas acreditadas en Caracas y conversando con los embajadores, inclusive de su propia residencia, como es el caso del embajador Mario López Chavarri, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Caracas. Y por supuesto preguntarle, porque hace poco Perú participó junto con países muy importantes del mundo en la conferencia contra el terrorismo en Washington. ¿Qué papel tuvo Perú y cuáles fueron los planteamientos hechos en esa conferencia? Julio César, permíteme en primer lugar darte las gracias por esta nueva oportunidad de poder dirigirme a todos los televidentes y permitirme abrir la residencia del Perú a todo el público en general. Efectivamente, Perú junto con otros 70 países participaron en la conferencia de Washington, esta última conferencia convocada por el presidente Obama para dar a conocer la cooperación requerida entre los países para hacer frente al terrorismo internacional. Ya no es un terrorismo geográficamente localizado, ya es un terrorismo que actúa de manera globalizada, que cuenta con gran financiamiento y que desarrolla acciones que no solamente atañen a un solo país o afectan a un solo país, sino a varios dentro de este mundo. Y Perú
quiere también contribuir en la lucha contra el terrorismo internacional a través de propuestas y a través de, sobre todo, experiencias a lo largo de los años en que padecimos del terrorismo insano de Sendero Luminoso. ¿Cómo fue esto de Sendero Luminoso en Perú? Bueno, fue un terrorismo que afectó muchísimo a la población, fue un terrorismo que, si bien, como te decía, antes del 2001 eran terrorismos locales o regionales, si bien tenían algún tipo de contacto con otros grupos terroristas, pero tenían un accionar específicamente a nivel nacional y regional. Algunos definen el terrorismo como el uso de la violencia con fines políticos, además sin distinguir entre civiles y militares, y algo del efecto mediático, ¿no? ¿Eso lo tenían ustedes en el Perú? Sin duda, sí. Había ese uso tipo político, formación militar y uso también de algunos medios. Ahora nos enfrentamos con un terrorismo 2.0, como le denomina actualmente, un terrorismo que nos puede llevar a pensar que los grupos terroristas transnacionales, internacionales, puedan llegar a contar con armas de destrucción masiva. Estamos hablando de otro nivel y de un nivel que nos preocupa a todos a nivel de la comunidad internacional y que Perú está dispuesto justamente a contribuir. Hay Por tres eso el aspectos. tema del espacio cibernético, las Efectivamente. computadoras, internet. Hay tres aspectos utilizan. importantes. Efectivamente. Uno de ellos es la información, es decir, poder intercambiar información. Lo segundo es acciones como la que tú mencionas, de poder llegar a tener una efectividad frente a los medios actuales, medios cibernéticos. Y en tercer lugar, bueno, tener también una acción coordinada en todos los aspectos. Ahora, en el caso de América Latina, no ha estado centralizado este tema de Europa, África o el Medio Oriente del terrorismo yihadista. ¿Tenemos que tener preparados para eso? La reunión, la conferencia, sí fue propiamente vinculada con el Estado Islámico y su accionar terrorista, violento totalmente. América Latina no puede estar alejada, como decía hace un momento, ya no es un terrorismo regional, sino es global, y las acciones que se deben tomar son acciones que incluyen a todos los países, y hay un compromiso para hacer frente a esto. En el caso de la reunión de Washington, ¿qué propuestas hay? ¿Hacia dónde va el futuro en esta materia? Creo que justamente de la cooperación, ¿no? Para todos los países es claro que ya un solo Estado no puede hacer frente al terrorismo internacional. La cooperación, la colaboración en estos aspectos que he mencionado son justamente parte de esos acuerdos que se han llegado en Washington. Ahora, a nivel de América Latina estamos viendo que ese terrorismo del Perú, del Sendero Luminoso, ustedes lograron manejarlo, como también la guerrilla centroamericana llegó a negociaciones de paz, y en Colombia se marcha en esa dirección. ¿Cuál es la posición del Perú en el caso del colombiano de la paz? De total apoyo a las negociaciones, a los acuerdos. Efectivamente, hace 50 años el problema de las guerrillas era un problema en Colombia, era un problema también colombiano netamente. Ahora lo vemos en las negociaciones en Cuba, que participan otros países, Noruega, propia Cuba y probablemente Estados Unidos a pedido de Colombia. Así que Perú respalda netamente y de manera firme estas conversaciones que se llevan a cabo en La Habana. El narcotráfico sigue siendo, como es el caso colombiano, peligro para América Latina, vinculado al terrorismo, a la corrupción, a la delincuencia organizada. Esa es parte de la internacionalización de la violencia. O sea, el narcotráfico asociado con los grupos terroristas justamente hicieron que este tema del narcoterrorismo se convierta ya no solo en una preocupación de un solo país, sino de muchos. En la región, especialmente en América Latina, tenemos y mantenemos esa preocupación que ahora viene asociada con otros elementos que se convierten en grandes problemas para la seguridad nacional e internacional, como por ejemplo es la lucha contra la minería ilegal. En el caso del Perú, ustedes, como usted dice, todo se ha internacionalizado, participan no solamente en la esfera mundial de las Naciones Unidas o de las grandes organizaciones como la UNESCO, la FAO, sino a nivel regional. ¿Cómo está la participación del Perú con todos estos organismos que han nacido? Es una participación activa, especialmente en UNASUR,
en la comunidad andina, que no dejamos de tener una pertenencia activa también, y por supuesto en CELAC. Son nuestras 3 instancias regionales y subregionales, aunada a la OEA, pero en todos estos mecanismos que yo menciono tenemos una participación permanente, activa y propositiva sobre todo, y en aspectos como por ejemplo el de la lucha contra el narcotráfico. Por cierto, ustedes han sido actores muy importantes en 2 áreas que para muchos es desconocido, todo lo que es la PEC, por la cercanía que tienen ustedes en el Pacífico, y lo que ahora se llama la Alianza del Pacífico. ¿Nos puede explicar un poco eso, embajador? Sí, claro. Nuestra intervención primera y prioritaria es justamente la región, y hemos mencionado estos mecanismos regionales, subregionales, pero sin duda también tenemos una proyección mayor hacia el continente a través de la OEA, y más allá del continente a través de la PEC. Nosotros junto con Colombia, México y Chile, es decir, 4 países del área del Pacífico americano, nos hemos reunido en un mecanismo que ha avanzado muy rápidamente, un mecanismo donde busca la liberalización de los mercados, de los capitales, bienes capitales, personas, servicios, son justamente los objetivos de este mecanismo. Un mecanismo que no solamente se ha quedado, que solamente se ha limitado a desarrollar esta liberalización, sino que ha ido más allá con la cooperación entre nuestros países alrededor de una cooperación técnica, científica, tecnológica, el otorgamiento de becas a los alumnos, estudiantes de los 4 países para que desarrollen mejores capacidades tecnológicas y científicas. Y adicionalmente estamos teniendo ya las primeras embajadas de la Alianza del Pacífico. Es interesante ese aspecto, pero vamos a dejarlo para más adelante porque es una nueva diplomacia la que está planteándose ahora a nivel de América Latina con estas embajadas que en el caso de la Alianza del Pacífico pueden ser para varios países. Vamos a un corte y venimos con más información, siempre con el embajador Mario López Chavarri, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Venezuela. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Para Brújula Internacional siempre es agradable conversar con diplomáticos acreditados en Venezuela. Recordemos que hay embajadas acreditadas, aquí hay consulados, tenemos embajadas y consulados en todo el mundo. Y en el caso del Perú, pues hay una relación histórica de muchos años. Vinimos a la casa de Mario López Chavarri, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú, y le preguntábamos precisamente esta modalidad tan interesante, porque conocíamos la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, pero él nos habla de una nueva fórmula, que es la Alianza del Pacífico, junto con el ALBA y otras organizaciones, le dan a esa integración latinoamericana un valor. Así es, un mecanismo además muy efectivo, muy dinámico, que en poco tiempo ha podido lograr colocar en un comercio intrarregional de gran volumen. Tenemos cerca del 92% de nuestros productos liberalizados a través de acuerdos de libre comercio entre Perú, México, Colombia y Chile. Hay pluralidad de vías de gobierno, de partidos políticos, o sea, todos se aceptan sin ningún problema. Sin duda, sin duda. Y un sentido práctico del negocio, del comercio, ¿no? Es un sentido práctico, es un sentido efectivo, es un sentido de cooperación, de integración, y también con una mirada, tal como lo mencionaste, hacia la región del Asia-Pacífico. ¿Cómo es la relación con el APEC del Pacífico y ustedes? Dentro del grupo, justamente, México, Perú y Chile somos miembros de APEC, Colombia aún no, pero representamos sus intereses en el Asia-Pacífico con un mercado enorme, con las grandes potencias que forman parte de este mecanismo mayor del Asia-Pacífico y con un deseo de desarrollar mayores vínculos de comercio e inversiones.